Saludos cordiales, docente, compañeros que puedan escuchar esta presentación. Es un gusto para mí estar acá. Soy el encargado de esta presentación de este video, junto con mi compañera Blanca Mora Vargas. Vamos a tratar varios temas relacionados con el desarrollo de los infantes en varios campos y esperamos que esto sea de sumo provecho para ustedes. Sin mucho más que decir, comenzamos. Bien, buenas tardes. Hoy vamos a tocar diferentes temas que son sumamente trascendentales durante diferentes etapas de la infancia. Y uno de los primeros con los que vamos a iniciar es la etapa de la nutrición durante el embarazo de las mamás. Este es un tema sumamente importante porque cuando una persona está embarazada, o bueno, cuando el niño está en el vientre de la madre, depende totalmente de lo que la mamá decida hacer con su alimentación, con su vida, con sus hábitos, etcétera, con todo. Y eso lo va, de alguna manera también lo va a predeterminar porque va a tener consecuencias en su vida posterior de niño, de joven y de adulto. Y de ahí la importancia, la trascendental importancia de los programas de mejoramiento o de corrección nutricional que tienen los diferentes estados o los diferentes países en aras de poder corregir algunas deficiencias, o si se tuvo deficiencias durante la gestación, tener la oportunidad de que una vez que el chico haya nacido, mediante un programa de acompañamiento se pueda corregir deficiencias que tuvo y que aún están a tiempo para poderse corregir. Estos programas son programas de hasta 7, 8 años, inclusive creo que hasta que están en la escuela tienen esta oportunidad de corregir ciertas deficiencias nutricionales. Esta etapa es particularmente importante porque durante el desarrollo fetal esas deficiencias nutricionales pueden generar, a la hora de que el chiquito nazca, deficiencias en términos del peso, malformaciones, partos prematuros e incluso abortos espontáneos. Algunas de las medidas que se toman, por ejemplo, es reforzar lo que son suplementos de ácido fólico, porque esto ayuda a prevenir la espina bífida, el labio leporino. También reduce, por ejemplo, deficiencias de yodo, porque la deficiencia del yodo está asociada a el cretinismo, las deficiencias de hierro para evitar el bajo peso a la hora de nacer en los chicos. Dentro de los programas o los grupos alimenticios, tal vez los más importantes, no todos, pero sí los más importantes, a los que una mamá embarazada o una persona embarazada durante su periodo de gestación debe tener acceso de primordial importancia, son los carbohidratos. ¿Por qué los carbohidratos? Porque los carbohidratos le permiten o le dan acceso a la parte energética. Dentro de los carbohidratos se dividen en dos: carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos en general, el peso de los carbohidratos no se recomienda que sean mínimo 175 gramos por día. Dentro de los carbohidratos hay dos grupos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son lo que conocemos como glucosa, fructosa y galactosa, que se recomienda no superar el 10% del consumo total de carbohidratos. Y sí, reforzar un poquito más lo que son los carbohidratos complejos, que son las verduras harinosas y las leguminosas. En cuanto a las proteínas, que son básicamente las carnes, son sumamente importantes porque permiten el desarrollo óseo del bebé y la salud materna. Se recomienda que sean más o menos 100 gramos por día, y hay también acceso a proteínas de origen vegetal y de origen animal. Ojalá que sean de origen animal. En esta etapa de la gestación se recomienda evitar todo lo que son dietas vegetarianas o dietas veganas por las deficiencias que tienen de por sí ya este tipo de dietas para una persona, máximo cuando se está hablando de que el bebé en gestación depende totalmente de lo que la mamá haga o de lo que la mamá consuma.
Y no es que no se pueda, sí se puede, pero tiene que ser con un equilibrio o con un seguimiento, con un profesional muy, muy, muy detallado por las deficiencias que ya de por sí tiene una dieta de este tipo. Después están las grasas, que las grasas son sumamente importantes porque también son fuente de energía y recordemos que forman parte de la estructura celular. Recordemos que por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas, eh, los axones, por ejemplo, están recubiertos de lípidos, que son al final de cuentas los que aseguran la transmisión de los impulsos eléctricos entre neurona y neurona, ¿verdad? La comunicación entre neurona y neurona. Se recomienda que sea de 20 a 35 gramos por día y aparte de eso, los lípidos o las grasas son sumamente importantes dentro de una dieta de una persona en gestación porque algunas vitaminas que consumen las mamás son liposolubles. Al ser liposolubles, si no se consumen grasas, esas vitaminas, aunque se consuman, no se van a sintetizar porque no van a tener el medio para transportarse y llegar o cumplir con su objetivo. Además de eso, también tenemos las frutas y las verduras, que son sumamente importantes porque son fuentes de vitaminas y minerales. De alguna manera también el consumo asegura la reducción o el riesgo de algunos padecimientos de cáncer, riesgos cardiovasculares. En el caso, por ejemplo, de algunas verduras que son ricas en carotenoides y también son antioxidantes, durante el embarazo se da digamos, una etapa donde los biomarcadores de estrés antioxidantes se incrementan y el consumo de carotenoides, zanahorias, tomate, naranja, ayudan a equilibrarlo. Algunos consejos nutricionales sumamente importantes para este periodo es, por ejemplo, el consumo o la segmentación del consumo alimenticio en 4 o 5 periodos durante el día y de suma importancia darle la importancia o el peso que merece el desayuno por el aporte calórico que este puede generar. Aparte de eso, de 3 a 4 veces por semana consumir pescado por el componente omega 3 que contiene el pescado. Consumir agua, y cuando se habla de líquido es agua, principalmente agua, no café, no frescos, porque ellos, los frescos y el café sobre todo, que por sí es contraproducente para una dieta de una persona en gestación, tiene que ser agua porque los otros tipos de líquidos traen asociados azúcares y algunos otros componentes que son contraproducentes. El agua igual está asociada a el consumo calórico que tiene la persona, ¿verdad? Entonces normalmente se habla de que una persona con una base calórica de 2000 kilocalorías por día debería consumir 1 mililitro por cada kilocaloría que consuma. Entonces, en ese caso, si la persona tiene una dieta de 2000, se supone que debería consumir 2 litros de agua por día. Pero igual, eso depende del consumo calórico que tenga, del consumo de la ingesta calórica que tenga. Aparte de eso, se recomienda que se reduzca todo lo que son frituras, azúcares, sobre todo azúcares, las que son dulces, pues. La sal, hábitos a evitar, el consumo de todo lo que son verduras o productos que no estén pasteurizados, como el caso de la leche, el caso de el queso, alimentos sin desinfectar, el pescado crudo. El pescado, si bien es cierto, se recomienda consumir por ser fuente de omega 3, tiene que ser consumido cocinado. El huevo crudo por la salmonela, ¿verdad?, que tiene asociada o que pueda el riesgo de contraer salmonela. Muy bien. Ahora, continuando con los temas de la presentación, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el desarrollo del lenguaje en la infancia. El lenguaje en la infancia hay que entenderlo como un proceso complejo. Emerge de la interacción que tiene entre los factores biológicos, cognitivos, sociales y culturales. Ahora, hay que tener claro que este desarrollo no ocurre de manera instantánea, sino que es una secuencia progresiva que refleja la maduración neurológica del infante, de su entorno afectivo y de la exposición que tenga con estímulos lingüísticos.
Según Craig y Baucom, el desarrollo del lenguaje puede dividirse en varias etapas. Inician desde los primeros meses de vida y se pueden consolidar en los años preescolares, alcanzando niveles más complejos durante la niñez media. Entonces, como podemos observar en la presentación, tenemos varias etapas. Vamos a comenzar con el periodo prelingüístico, que va de los 0 a los 12 meses, y esto se puede comprender o se puede entender como una etapa inicial. Aquí el niño todavía no produce palabras, pero se manifiestan importantes precursores lingüísticos. Se observa un incremento progresivo de vocalizaciones espontáneas desde aproximadamente los 2 meses, que es lo que conocemos nosotros como arrullos, y seguido por balbuceos consonánticos alrededor del cuarto al quinto mes. Esta fase no solo es un reflejo de un sistema fonológico en desarrollo, sino que también es una forma de interacción social temprana. Y aquí es altamente dependiente de la retroalimentación que tenga del cuidador. Pasando con la segunda etapa, es la etapa que nosotros conocemos como primera palabra. Este periodo consiste entre los 12 y los 18 meses. Este es el inicio del lenguaje verbal y se da con la emisión de la primera palabra reconocible y contextual. Este acontecimiento marca una transición significativa entre la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Y aquí se indica que el niño comienza a asociar sonidos con significados específicos. Y esto es una capacidad cognitiva que se denomina referencialidad simbólica. Aquí las palabras suelen estar relacionadas con objetos o personas del entorno inmediato y responden a necesidades básicas. Siguiendo con la tercera etapa, vamos a hablar de la explosión del lenguaje. Esta etapa comprende de los 18 a los 24 meses. Acá el niño incrementa rápidamente su vocabulario. Esto es un fenómeno conocido como explosión léxica. A partir de aquí, lo que ocurre es que el niño aprende de entre 10 a 20 palabras nuevas por semana y a nivel sintáctico comienza a combinar palabras en frases de dos elementos. Por ejemplo, mamá ven o teta mamá o teta más. Y eso lo que hace es que es un reflejo de un uso incipiente de estructuras gramaticales. Hablando de la cuarta etapa, es lo que nosotros conocemos como desarrollo morfosintáctico. Esta etapa comprende de los 2 a los 3 años y acá se consolida una gramática rudimentaria. Es decir, aquí el niño empieza a formar oraciones de 3 o más palabras y aquí se comienza a utilizar gramáticas como artículos, plurales y preposiciones. También se inicia la producción de preguntas y negaciones, y esta etapa es fundamental para la adquisición de las reglas sintácticas del idioma, y se considera un periodo de alta plasticidad cerebral para la estructuración del lenguaje. Y como última etapa, la que conocemos como lenguaje complejo y narrativo. Esta etapa comprende de los 3 a los 6 años, y en la etapa preescolar, el niño utiliza un lenguaje cada vez más elaborado. Aquí su vocabulario supera las 1000 palabras, las oraciones se vuelven más complejas y comienzan a dar hechos y construir secuencias lógicas. Aquí el lenguaje cumple funciones sociales. Además de funciones sociales, cumple funciones cognitivas y emocionales. Y esto permite al infante negociar, explicar, imaginar y representar simbólicamente el mundo. Nosotros, dentro de la investigación que realizamos, propusimos 5 actividades para estimular el desarrollo del lenguaje. Como punto número 1 se da la lectura compartida de cuentos ilustrados. Esto estimula el reconocimiento de estructuras narrativas, adquisición de vocabulario y la comprensión de símbolos escritos. Al leer en voz alta se modelan estructuras sintácticas y esto ayuda a desarrollar habilidades fonológicas. Como punto número 2 se da el juego simbólico con muñecos o títeres. No necesariamente tiene que ser con muñecos o títeres, puede ser con carros, con dinosaurios o con cualquier otro muñeco que tenga el infante a disposición. Esto lo que ayuda es que promueve el uso espontáneo del lenguaje para representar situaciones, usualmente imaginarias, y esto fortalece la capacidad narrativa, la flexibilidad cognitiva y el uso del lenguaje como herramienta social. También tenemos el punto número 3, que viene siendo cantar y juegos rítmicos. Aquí la música juega un papel importante porque facilita el reconocimiento de patrones fonológicos. Aquí se mejora la memoria auditiva y se promueve la articulación verbal. Canciones con movimientos corporales y ese tipo de cosas también ayudan a reforzar el aprendizaje multimodal.
En el punto número 4 tenemos las conversaciones cotidianas cara a cara. Esto ayuda a que los intercambios espontáneos en momentos de la vida diaria le permitan al niño practicar turnos conversacionales. Aquí se puede aprender nuevos términos y comprender el uso pragmático del lenguaje. Y como punto número 5 y último de este tema, tenemos la actividad de clasificación y descripción de objetos. Aquí es importante porque al agrupar y nombrar objetos según formas, colores o funciones, el niño expande su léxico y mejora su capacidad de contextualización y categorización semántica. Otro tema importante es el nacimiento o la interacción de el primer niño en una familia. Estamos hablando de familias funcionales o digamos que relativamente funcionales, papá, mamá y abuelos tal vez, algún tío tal vez, pero igual la afectación, para bien o para mal, se da igual, ya sea una familia funcional o no funcional. Y en una familia con problemas con problemas disfuncionales es todavía más impactante porque aparte de toda la situación que tienen que vivir, de todas las vicisitudes que tienen que vivir, también tienen que afrontar la modificación o la adecuación que requiere recibir un niño en el ámbito familiar o en la dinámica familiar. Por ejemplo, cuando las familias cuando reciben un niño, sea este deseado o no, requieren necesariamente hacer ciertas adecuaciones, ciertos equilibrios en la economía familiar porque un niño necesita atenciones médicas, necesita cubrir necesidades básicas, salud, comida, educación, y esto requiere que la familia realice ciertos ajustes a los que tal vez no está, o tal vez para los que todavía no tienen una noción clara de qué es exactamente lo que se requiere. ¿Por qué? Porque es el primer niño, ¿verdad? En el caso de la economía familiar, se requiere que se establezcan roles claros y equitativos y que se genere un cierto equilibrio entre los roles de proveedor y cuidador, que ahorita más adelante lo vamos a ver en otro de los ajustes de roles. Un niño, la llegada del primer niño también genera crisis de pareja. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la dinámica familiar hasta el momento se viene dando entre dos personas, ¿verdad? El papá y la mamá o la pareja, digamos. Requiere, por ejemplo, que se mantengan abiertas los canales de diálogo y que abiertamente y transparentemente se traten todo lo que son las preocupaciones y las expectativas de cada uno de ellos. Requiere también que se fortalezca la relación de pareja y buscar ayuda si es necesario, porque es un cambio muy, muy diametral. Requiere también que, por ejemplo, una redefinición de sistemas. Si bien es cierto, la dinámica familiar se maneja en diferentes sistemas, ¿verdad? Cuando antes de la llegada del primer niño, la pareja conoce o trabaja o se mueve en el sistema marital únicamente, ¿verdad? Una interacción entre dos personas. Cuando arriba el primer niño, tienen que empezar a interaccionar con un sistema distinto, pero que tiene que ir paralelo al sistema marital, que es el sistema parental, y tratar de reducir en la medida de lo posible el riesgo de que, como sucede en la mayoría de los casos, la pareja le dé mayor predominancia al sistema parental sobre el marital y se generen todas las afectaciones que esto tiene sobre la salud de la vida en pareja. En esta etapa es donde verdaderamente se desarrolla el trabajo en equipo, el verdadero trabajo en equipo, porque si bien es cierto, previo al nacimiento del niño, sí tienen que hablarse, tienen que coordinarse, tienen que gestionarse un trabajo o una relación muy comunicativa entre ellos para poder navegar en el mismo objetivo, en el mismo rumbo. Cuando nace el primer niño, ahí sí verdaderamente tienen que aprender a trabajar en equipo y aprender a utilizar toda la sinergia de la vida
o lo que aprendieron en su vida en pareja para poder lograr el objetivo de criar esa familia, ¿verdad? Entonces aprenden verdaderamente a trabajar y apoyarse mutuamente y a tener que coordinarse y gestionar esa relación más allá de un aspecto romántico, de un aspecto sexual, emocional, financiero, legal. Digamos que ahí verdaderamente es donde se miden las habilidades para poder trabajar en equipo. Otra de las afectaciones es que los roles profesionales, y en este caso casi siempre es el de la mamá, el que se ve suplantado o aplazado, porque normalmente, no siempre, pero normalmente el rol de proveedor o el rol de figura que va a mantener el trabajo, va a mantener la fuente de ingreso económico es el papá o la figura paterna, y la que va a realizar las labores de cuidado del niño va a ser la mamá. No siempre, pero generalmente es así. Esto requiere que como la mamá desplaza su rol profesional, se va a reducir el ingreso económico. Hay necesariamente que equilibrar los gastos y la demanda de economía para poder salir adelante con un solo ingreso. Y esto también incrementa por decirlo así, el enfoque que tiene el papá sobre la parte proveedora en la dinámica laboral, ¿verdad? De cuidar y de esforzarse por salir adelante con el trabajo, porque es el ingreso de la fuente económica que tiene la familia, y el de la mamá de cuidar, bajo su responsabilidad está el cuidado del niño, y esto hace que los mundos o la vida de pareja se vea tal vez un poquitito afectada, en el sentido de que cada uno enfocado en su objetivo, en aras de poder mantener ese objetivo común, que es la crianza de su familia o el desarrollo de esa familia, hacen que tal vez la vida en pareja se vea un poquito consternada, un poquito afectada. Por último, los papás o la familia tienen que aprender a vivir en esos dos mundos paralelos, ¿verdad? Que los dos tenían, con un punto de referencia que los une, que es el hijo. Ahora conversando en temas de apego, vamos a hablar de la importancia que tiene el apego en los niños. Hay que entender que el apego en infancia constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo emocional, social y cognitivo del ser humano. Acá se define como el vínculo emocional profundo y duradero que se establece entre el niño y su cuidador primario, generalmente la madre o el padre, y que se manifiesta a través de conductas como la búsqueda de proximidad, la ansiedad ante la separación y la preferencia por la figura de apego en momentos de amenaza o necesidad. Desde una perspectiva evolutiva, podemos entender que el apego cumple una función adaptativa, es decir, garantiza la supervivencia al mantener al infante próximo a figuras que le proporcionen protección y una regulación afectiva. John Bowlby, uno de los principales teóricos del apego, planteó que este vínculo es tan esencial como la alimentación y que su formación durante los primeros años de vida impacta directamente en la organización de la personalidad y en las capacidades del niño para establecer relaciones futuras. Según Craig y Baucom, la calidad del apego influye en el desarrollo de la confianza básica, la autonomía y el desarrollo emocional y la autoestima. Acá los niños que desarrollan un apego seguro suelen mostrar mayor iniciativa social, mejores habilidades de regulación de emociones y una mayor disposición a explorar el entorno. En cambio, el apego inseguro, ya sea ambivalente, evitativo o desorganizado, puede dar lugar a trastornos afectivos y problemas de socialización y conductas disfuncionales en la adolescencia y adultez. Acá también es bueno comprender que el desarrollo del apego está mediado tanto por características del niño, es decir, temperamento o necesidades biológicas, como por la sensibilidad, disponibilidad y responsabilidad del cuidador. En varios estudios longitudinales se demuestran que los niños cuyos cuidadores responden de forma consciente, cálida y empática a sus señales tienden a tener vínculos afectivos más seguros, y esto genera que
se haya un modelo interno positivo de sí mismos y de los demás. Además, los autores destacan la importancia de las experiencias repetidas de contención, es decir, contención emocional, contacto físico, comunicación afectiva y predictibilidad ambiental para que el infante construya una base segura de la cual pueda explorar el mundo. Esta base segura de la que nosotros hablamos es una metáfora, es decir, es la metáfora central de la teoría del apego. Y esto permite que el niño comience a alternar entre la proximidad que tiene con el cuidador y la exploración que tiene con su entorno. Y esto ayuda con la confianza y le asegura a él que será protegido y comprendido en momentos de angustia. Nuevamente, dentro de la investigación que hicimos sobre el tema del apego, encontramos 5 recomendaciones para fomentar el apego seguro. Como primer punto es responder de forma sensible y oportuna a las necesidades del infante. Acá la sensibilidad parental implica interpretar adecuadamente las señales del niño y responder con afecto, contención y prontitud. Esto enseña al infante que el mundo es predecible y que sus necesidades son importantes y dignas de ser atendidas. Como punto número 2, es establecer rutinas estables y consistentes. La estructura y la previsibilidad en actividades cotidianas, es decir, hora de dormir, alimentación o juegos, pues genera un entorno emocionalmente seguro que facilita la regulación y el vínculo afectivo que tiene con los cuidadores. Como punto número 3, proporcionar contacto físico afectivo, el abrazo, el arrullo, el porteo y el contacto piel con piel no solo satisfacen necesidades afectivas, sino que también estimulan el sistema nervioso del niño. Y esto reduce el cortisol y favorece la oxitocina, que es la hormona asociada al apego y el bienestar. Como punto número 4, validar emocionalmente al niño. Aquí es reconocer y nombrar las emociones que el niño experimenta. Por ejemplo, entiendo que estás enojado porque no puedes jugar. Este tipo de cosas fortalecen la autoestima emocional y se le enseña que sus estados afectivos son comprensivos y aceptados. Y como punto número 5, tenemos ofrecer disponibilidad emocional y constante. Acá no basta con estar físicamente presente, sino que el cuidador debe estar emocionalmente disponible para acoger al niño en su totalidad. Acá incluso es importante estar presente aunque las conductas sean difíciles. Y la empatía, la paciencia y la atención genuina son elementos claves. Otro de los temas importantes es el síndrome de los niños que no progresan. Estos niños viven en un estado de que se ven pequeños para su edad y están afectados por cuadros nutricionales deficientes o por cuidados inadecuados. Son niños que se ven demacrados, que parecen enfermos, que a pesar de que consumen alimentos, parece ser que no los procesan de la mejor manera o no los sintetizan de la mejor manera. Presentan cuadros de desnutrición. En la parte emocional afectiva presentan falta de afecto y de atención. Tienen apegos no saludables, ambientes escolares muy difíciles, de bajo rendimiento. Socialmente, digamos que la interacción social también se ve afectada. Son niños que parecen estar retraídos, parece que están apáticos siempre, retraídos, evitan moverse o tratan de mantenerse inmóviles y en la medida de lo posible evitan el contacto visual, presentan bajo peso. Son chiquitos que en general presentan retrasos cognitivos, trastornos de lenguaje y dificultades de regulación emocional. ¿Esto por qué se da? Porque durante sus diferentes etapas no han recibido la materia prima en términos tal vez de apoyo familiar, apoyo económico, apoyo psicopedagógico, y entonces tratando de desarrollar esas etapas han tenido deficiencias y no han logrado desarrollar la etapa de la mejor manera o cerrar esos ciclos de la mejor manera, y se vuelve una bola de nieve
de etapas que no han concluido, que no han cerrado, que no han vivido y por decirlo así van atrasados con respecto, si se compara con chiquitos que sí han tenido o si han recibido el apoyo familiar o la materia prima necesaria para poder cumplir con esas diferentes etapas de la niñez. Como punto final de esta presentación vamos a hablar del papel que tienen los hermanos y los abuelos en el desarrollo de la personalidad del infante. El entorno familiar constituye un sistema dinámico y complejo que influye de manera profunda en la estructuración de la personalidad del niño. Dentro de este sistema, tanto los hermanos como los abuelos, como cualquier otra figura, pero particularmente estos, cumplen funciones relevantes. Y aunque frecuentemente se subestiman en comparación con los figuras paternales, siguen siendo de suma importancia. Según Craig y Baucom, estos vínculos interfamiliares proporcionan modelos de interacción, espacios de aprendizaje afectivo, referencias culturales y oportunidades de socialización que inciden directamente en la consolidación del autoconcepto, la autoestima y los estilos relacionales que tiene el infante. Como su punto, que es el tema de los hermanos como agentes de socialización y modelo, los hermanos constituyen las primeras figuras con quienes el niño comparte una relación de relativa similitud, es decir, genera un contexto social único para la adquisición de habilidades interpersonales y dentro de esta relación se practican con frecuencia y de manera, digamos que intensa, dinámicas como la cooperación, la rivalidad, la negociación, la competencia, la lealtad, la empatía y el conflicto. Y a través de esas experiencias, el niño desarrolla su capacidad para regular emociones, adoptar diferentes roles sociales y tolerar la frustración, además de resolver problemas de convivencia. También el lugar que ocupa un niño entre la estructura fraternal, por ejemplo, si es el primogénito, es el menor o es el del medio, pues influye en su configuración psicológica. Aquí los primogénitos, por ejemplo, tienden a asumir roles más normativos y de más responsabilidad, mientras que los hijos menores suelen mostrar pues mayor flexibilidad y creatividad en sus estilos relacionales. Estas diferencias han sido observadas en multitud de estudios longitudinales y están asociados tanto a factores temperamentales como a la distribución de expectativas parentales. Además, cuando las relaciones entre hermanos son positivas y se caracterizan por calidez y apoyo emocional, pueden actuar como factores protectores ante situaciones de estrés familiar, como el divorcio, la migración o la pérdida de alguna figura parental. En este sentido, pues los hermanos no solo son agentes de socialización, sino que también son fuentes de resiliencia emocional. Y como otro subpunto, que es el rol de los abuelos en la transición de valores y la identidad intergeneracional, pues los abuelos, por su parte, desempeñan funciones afectivas, y no solo afectivas, sino también educativas, culturales, de suma relevancia. Acá la participación que tienen ellos en la vida del niño, ya sea como cuidadores directos o acompañantes ocasionales o referencias eh, históricas, pues enriquece el desarrollo de la personalidad, porque ellos proporcionan una figura de apoyo emocional estable y tienen una perspectiva temporal distinta. Y esto pues mejora y conecta al niño pues de alguna manera con sus raíces familiares. Nuevamente, según Craig y Baucom, pues se subraya que los abuelos apoyan y aportan un tipo de relación menos directa, y lo que tiende a ser un poco más indulgente. Esto permite que el niño pues, experimente formas distintas de afecto, comprensión y tolerancia. Estas interacciones contribuyen al desarrollo de una autoimagen positiva, fomentan la capacidad reflexiva y fortalece la percepción de pertenencia familiar y continuidad identitaria. Perdón. Además, es importante entender que los abuelos pueden desempeñar un papel activo en la transmisión de normas culturales, creencias religiosas, relatos familiares y tradiciones. Y eso funciona como un mediador entre generaciones.
Este tipo de influencia es particularmente significativo en contextos donde los padres se ven forzados a delegar funciones educativas o afectivas pues, por razones o laborales o migratorias. Y por último, cabe señalar que los abuelos son observadores privilegiados pues, desde del desarrollo infantil y su validación afectiva puede tener un fuerte impacto en la formación de la autoestima y en la percepción del valor propio del niño. También podemos hablar de que en algunos casos, pues esta figura puede incluso compensar carencias emocionales o desajustes en las relaciones con los progenitores. Eh, Esto sería el aporte de nosotros para esta presentación. Espero haya sido de grado y de buena formación para las personas que puedan escucharlo y estamos muy complacidos. Les agradecemos mucho por la atención.